Vamos a pasar ahora sí a nuestro estudio en la palabra. Vamos a estar en Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a seguir recordando asuntos importantes en este break que hemos tomado de estudiar un libro en particular. Estamos recordando diferentes asuntos. Y vamos a estar en Romanos 8. Y vamos a leer básicamente 3 versículos sobre los que vamos a estar reflexionando un poco esta mañana. Vamos a leerlos y luego oramos y luego comenzamos con nuestro estudio. Dice el verso 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me pasé con uno a propósito. Vamos a dar gracias. Padre, también queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos pedir tu ayuda para que sea tu palabra la que se proclame. Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a través de la palabra de Dios. Que seas tú el que moldee nuestro corazón. Y que seas tú, Señor, tu poder el que nos transforme para que seamos más como Jesús. Esa es la meta, ese es el objetivo, que seamos más como Cristo. Y Señor, que en esta mañana podamos aprender a confiar y a descansar en que tú vas a llevar a cabo tu propósito en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de que nuestra alma está anclada, ¿verdad? Decíamos que en el libro de Hebreos veíamos que dice que tenemos una esperanza que es un ancla que está firme, un ancla que está bien agarrada en el cielo, que ha traspasado el cielo y está en el lugar santísimo, dice, en la presencia de Dios. Y decíamos que esa ancla, a diferencia del ancla que se usa aquí en la tierra, o más bien en el mar, donde estás en el barco y tiras el ancla para que no se mueva el barco, esta ancla nos está llevando a nuestro destino. Ese destino donde dice el autor de Hebreos que Jesús, el precursor, decíamos, el primero, el pionero, que cruzó el cielo y se sentó a la diestra del Padre, y dice que ahí está intercediendo por nosotros, y nos marcó la ruta a donde vamos. Nosotros como cristianos, dice la Biblia también que somos solamente peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros vamos de paso por este mundo, y cuando vamos caminando dice que no debemos de perder de vista que nuestro anhelo, nuestro deseo es la ciudad celestial. Estamos apuntando al cielo y nuestra vida la vivimos con esa idea en mente. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a algo superior, pertenecemos a algo más trascendente. Y aun cuando aquí podamos encontrar cierto nivel de satisfacción, cierto nivel de trascendencia, solamente en el cielo es que encontramos la satisfacción total para nuestro ser, para nuestro espíritu. Ahora, yo no sé si has experimentado en algún momento de tu vida cierta frustración. Mientras estás en este mundo, si te das cuenta de que este mundo no es el mundo que dice el libro de Génesis. No es el mundo donde Dios creó las cosas y decía, vio Dios que era bueno. Vivimos en el mundo que está después en el capítulo 3, ese mundo que viene después con una maldición, donde dice que el fruto va a requerir ahora o más bien la tierra, para que dé ese fruto, va a requerir que el hombre trabaje la tierra, que sude, que arranque esa hierba, porque por naturaleza dice que la tierra va a dar espinas y va a dar abrojos, y la tierra, la creación dice entonces que sufrió una maldición. Y de repente
si tú volteas y ves las noticias. Y no sé si de repente te pases algún tiempo viendo qué está pasando. Normalmente yo en la mañana tomo unos minutos y sí repaso noticias, por lo menos encabezados, para ver qué está pasando. Y una de las cosas que me he dado cuenta últimamente, que quizá en el pasado también se daba, pero que a lo mejor no se notaba tanto como el día de hoy, me doy cuenta de la falta de tolerancia de los padres a los hijos hoy. ¿Por qué digo esto? Casi cada semana me encuentro padres que matan a sus bebés, porque lloran, porque no se callan, porque se enojaron, porque no dejaban ver la tele. Y empiezas a notar cosas que están sucediendo que nos dan esas señales o esas evidencias de que el hombre necesita a Dios, de que el hombre está caído, como dice la Escritura, de que las personas no somos tan buenas como pensamos. A mí me llama la atención porque mucha gente, cuando platicamos, tienen esa idea, ese concepto de que el hombre es bueno por naturaleza. Dice, los hombres son buenos, pero el medio los corrompe. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que en el corazón del hombre está de continuo el mal. Dice que todos los hombres que nacemos en esta tierra venimos con la misma inclinación de los sucesores de Adán, que es desobedecer a Dios, querer hacer nuestra propia voluntad. Si el medio es en el que nos corrompe, si los hombres somos buenos por naturaleza, la pregunta es ¿quién corrompió al medio? Sí, si el medio ambiente es el que nos corrompe a nosotros, nos hace malos, bueno, ¿quién corrompió al medio ambiente? La realidad, como Dios la ve, lo que Dios dice es que los hombres somos malos. Pero si tú ves entonces el mundo actual, no sé si de repente tengas esa sensación de decir, qué mal está el mundo, qué feo está el mundo. Si de repente sientes frustrado y dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Conozco de repente familias que no quieren tener hijos porque dicen, es que a como está el mundo, quién sabe qué les toque vivir, y se sienten atemorizados de lo que pueda venir más adelante. Y Pablo está escribiendo estos versículos que vamos a leer, porque Pablo a los romanos les acaba de escribir en este capítulo, en el capítulo 8, que puedes leer en tu casa con calma, les acaba de decir que nosotros como creyentes tenemos un destino. Vamos al cielo, pero tenemos un destino como seres humanos. Nosotros no somos lo que podemos ver. Los creyentes, los cristianos, no somos todavía lo que vamos a hacer, o más bien, no se manifiesta todavía lo que somos. Y Pablo les está diciendo a los creyentes en Roma que a pesar de que vean este mundo caído, todo va a ser transformado, incluso la naturaleza, incluso el mundo. Quiero que veas esto. La Biblia nos dice que toda la creación sufrió la caída del hombre. No solamente el hombre. Todo el mundo, toda la creación padece las consecuencias del pecado. Calentamiento global, ¿sí? La contaminación. De hecho, la Biblia menciona que toda la creación está sujeta a degradación, a vanidad, dice Pablo en el capítulo 8. Y cuando nosotros como creyentes recibimos a Jesucristo, cuando nosotros recibimos las buenas noticias de salvación, podemos tener la preocupación de qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con nosotros, cómo en medio de estas luchas, cómo en medio del sufrimiento es que podemos estar seguros que Dios nos va a transformar o que Dios nos va a llevar al cielo, como ha dicho. Y Pablo entonces quiere darnos la seguridad de que Dios va a cumplir su propósito a pesar de cualquier obstáculo. Y vamos a ver en estos versículos que Dios es presentado como el soberano, como aquel que tiene la autoridad sobre todas las cosas, aquel que dispone y hace todo lo que Él propone. Y comenzamos allí con una palabra muy importante. El verso 28 dice, y sabemos. Ahora, es importante saber algo, porque cuando sabes algo, entonces estás informado.
cuando sabes algo, entonces puedes tomar decisiones basado en esa información, en ese conocimiento que tienes. Y en este versículo 28 dice que lo que sabemos los cristianos es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo primero entonces que debemos saber, o que Pablo asume que sabemos, es que hay una promesa. La pregunta es, ¿para quién está dirigida esta promesa? A veces tenemos la idea de que cualquier párrafo de la Biblia lo agarramos y es una promesa y se lo damos a cualquier persona. A una persona que está luchando con algo, tiene problema, no te preocupes, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, la promesa, ¿para quién es? Para los que aman a Dios. Lo primero que tenemos que ver es que esta promesa es para los creyentes. Dios está haciendo una promesa a través de Pablo, pero aplica solamente a los que aman a Dios. Ahora, para poder entender por qué decimos que son los cristianos, tenemos que ver que son dos perspectivas en ese versículo. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por un lado dice los llamados, por otro lado dice los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los hijos? Los llamados. Los que aman a Dios son los llamados. Normalmente la Biblia y Pablo no enfatizan el amor del creyente a Cristo. Normalmente el énfasis es en Cristo que nos ama, o el Padre que nos ama a nosotros. Pero aquí está identificando a los creyentes como aquellos que aman a Dios. Y quiero que pienses esto. ¿Puedes decir que crees en Jesucristo, que confías en Jesucristo sin amarlo? ¿Y puedes amar a Jesucristo sin confiar en Él? No. Jesús dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Si me amas, haz lo que te pido. De tal forma que Pablo lo que hace es primero decir, hermanos, esta promesa es solamente para los que aman a Dios. Es decir, los llamados. Y los que aman a Dios es la perspectiva humana. Nosotros que amamos a Dios, pero la perspectiva es divina, es los llamados de parte de Dios. Y ese término no se usa solamente aquí. Si vas en tu Biblia a 1 de Corintios, capítulo 2. Ahora sí hice un truco para no tardar tanto. Dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Dios ha preparado estas cosas para los que le aman. Ahora, si vas a Efesios 6, en el versículo 24, dice la gracia, es la despedida de Pablo, es el último versículo de la carta a los Efesios, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor ¿qué? Inalterable. Amén. ¿Sabes? No podemos decir que somos creyentes que no aman a Jesús. Es una contradicción completa. Y no podemos decir que tenemos fe en el Señor Jesucristo sin amarlo. No podemos amarlo sin tener fe en Él, no podemos tener fe en Él sin amarlo. Y esa es una de las cosas que sucedió cuando nosotros recibimos a Jesús. De repente empezamos a amar a alguien que antes no, pues la verdad no hacíamos mucho caso de Él. ¿Y cuántos de ustedes cuando nacieron pues sin que nadie les dijera, empezaban a cantar alabanzas a Dios? No, hasta ahorita no he conocido a uno. Yo, personalmente, a los 24 años empecé a cantarle a Dios con mucha vergüenza. La primera vez buscando que nadie me fuera a ver conocido, y mientras estaba en esa iglesia y todo el frente eran cristales, ahí estaba yo y decía que no pase alguien que me conozcan, porque no era algo natural en mí.
Sin embargo, conocer a Jesucristo me hizo amarlo. Y no fue algo que yo hubiera decidido, fue ver todo lo que Él ha hecho, ver cómo Él tiene paciencia, cómo dio su vida, y definitivamente fue una transformación que Dios operó en mi corazón. La promesa entonces es para los creyentes, los que aman a Dios. Ahora, la perspectiva divina decíamos que son los llamados. Si tú te vas allí en el libro de Romanos, pero al capítulo 1, vas a encontrar que Pablo usa esta misma frase al inicio en el versículo 5. Mira lo que dice el verso 5 en adelante. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales están también ustedes llamados ¿a qué? Llamados a ser de Jesucristo. ¿Te fijas? Dios llamó a los que iban a ser suyos. Ahora, vete a 1 Corintios, capítulo 1, pero ahora en el verso vamos a leer desde el verso 4 para seguir el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el verso 9, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo está diciendo, tengan confianza, es lo que dice allí en el verso 8, porque Dios los va a confirmar, los va a mantener confirmados hasta el fin, para que sean sin reprensión cuando el Señor Jesucristo regrese. ¿Por qué? ¿Porque tú eres muy inteligente o muy santo? No, porque Dios es fiel y Él fue el que te llamó a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y hemos hablado de esto. Un día alguien te predicó el Evangelio, un día alguien te invitó a una reunión y tú dijiste, quiero recibir a Jesús. Y tú tomaste una decisión, pero tras bambalinas, en el backstage, ahí donde nadie ve, es Dios que nos estaba llamando. ¿Para qué? Para que fuéramos uno con su Hijo. Es Él el que nos estaba llamando a ser suyo. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque quiero que veas que el origen, la iniciativa de la salvación está en Dios, no en los hombres. Dios es el que ideó el plan para que nosotros fuéramos rescatados. Dios es el que planeó que su Hijo Jesucristo muriera por nosotros para que nosotros tuviéramos vida eterna. La iniciativa la iniciativa es de Dios, el plan es de Dios y la conclusión es de Dios. Y cuando todo lo ponemos en manos de Dios, o cuando sabemos que todo está en manos de Dios, nosotros podemos estar seguros de que se va a llevar a cabo. Yo me puedo proponer muchas cosas. ¿Cuántos, no levanten la mano por favor, cuántos en Año Nuevo hicieron propósitos para este año? ¿Cuántos dijeron, este año sí lo voy a hacer como los otros 5, ¿no? que he intentado, pero este año sí? Voy a hacer esto. Voy a hacer ejercicio, voy a dejar de hacer tanto ejercicio, voy a ahorrar, tantas cosas. Pero, ¿sabes? La voluntad humana está comprobado que como seres humanos somos débiles en nuestras decisiones. Jesús dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los seres humanos tenemos esa condición. Podemos proponernos ser las personas más buenas del mundo, pero la voluntad no funciona contra la carne. Por eso es que la Biblia nos habla de que es necesario una operación divina.
un nuevo nacimiento, un renacer espiritual. Aquí vemos entonces que la iniciativa es de Dios y la promesa que está dando es que, bueno, la promesa aplica solamente para aquellos que han confiado en Jesucristo. Ahora, ¿quieres ver qué tan débiles somos? Allí mismo, si regresas a Romanos, Pablo en este capítulo 8 nos acaba de mostrar algo bien importante. El verso 28 comienza diciendo que sabemos. Pero si tú vas arriba al verso 26, dice que ni siquiera sabemos qué debemos de pedir en oración. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, todo el capítulo 28, para que no lo pierdas de vista, tiene que ver precisamente con esto. La debilidad que hay en nosotros como seres humanos, la incapacidad que hay, no solamente en nosotros, sino en toda la creación para agradar a Dios, porque está en un proceso de degradación, pero está poniendo un énfasis en la seguridad que tenemos por su Espíritu Santo. Y dice, ni siquiera sabes orar. Imagínate eso. Los cristianos no sabemos cómo orar. Dice, pero no te preocupes. El Espíritu Santo sí sabe lo que tienes que orar. Y hemos hablado que quizá en algunas ocasiones, cuando estamos sobre todo en aflicción, cuando estamos pasando dificultades extremas, ¿nunca te ha pasado que quieres orar y lo único que puedes decir es porque no puedes expresar, ni siquiera sabes qué pedir? ¿Sí? Porque el dolor, porque la tristeza, la angustia, la lucha en la que te encuentras, estás en total confusión. Pero dice Pablo, no te preocupes, porque el Espíritu es el que está intercediendo por ti. Y mientras tú estás gimoteando, mientras estás sollozando, el Espíritu está intercediendo y está pidiendo aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé qué pediría, porque siempre lo pido cuando estoy en aflicciones. Señor, sálvame de esta, ¿no? Que no sufra, que no me duela tanto. Eso es lo que normalmente pedimos. Pero lo que vamos a aprender es que no necesariamente eso es lo mejor en el plan de Dios. Y entonces queda claro, la promesa aplica para los que aman a Dios, para los que son llamados, es decir, para los creyentes, para los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa básicamente dice, todas las cosas obran, paráfrasis, para el bien de quienes aman a Dios. Todas las cosas obran o trabajan para el bien de quien ama a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas? ¿Qué cosas son las que ayudan al bien? Todas saben griego, ¿verdad? Todos han escuchado la definición en griego. Todos en griego significa todos. ¿Sí? Entonces, es muy claro el concepto, todas las cosas. Ahora, las cosas buenas, claro, decimos sí, esas ayudan a bien. Las cosas malas, ¿también? También. Si las cosas malas ayudan a los propósitos de Dios, entonces Dios envió las cosas malas. No necesariamente. Las cosas malas no vienen de Dios. Es decir, Dios usa las cosas malas, no significa que Dios envía las cosas malas. No sé si me explico. Te pongo un ejemplo. Enfermedad. De repente tú vas a escuchar personas que dicen, los cristianos no deben de enfermarse. Si se enferman es porque son pecadores o no tienen fe. Bueno, si tú lees la Biblia honestamente, te vas a dar cuenta que en la Biblia los cristianos se enfermaban también. Es más, aunque parezca increíble, los cristianos en la Biblia se murieron, se mueren, ¿sí? Y se mueren porque están sujetos a un proceso de degradación como toda la creación. La enfermedad, ¿quién la inventó? Va a decir, el diablo. No, la enfermedad vino como consecuencia del pecado. Dice la Biblia, Pablo en Romanos, que por causa del pecado la muerte entró al mundo, a un hombre, y de ese hombre pasó la muerte a todos los hombres, que fue por causa de Adán. Y todos los hombres entonces ahora estamos en el mismo proceso de degradación. Si no me crees, voltea a ver la persona que está enseguida de ti. Si tiene más de 40, ya se nota. Digo que estamos en un proceso de degradación. Tengo 47 años. Ahora, mira,
Yo empecé a usar lentes a los 24 años. A los 24 años los empecé a usar porque hasta los 24 años me di cuenta que los ocupaba. Pero por mucho tiempo yo padecía dolor de cabeza y no sabía qué era. Y era pues que no veía bien, ¿no? ¿Por qué usamos lentes? Bueno, porque toda la creación está sujeta a ese proceso donde se va degradando. Pablo lo menciona diciendo que el hombre exterior se va desgastando cada día. Por más, mira, te puedes hacer la lipo, te puedes usar Botox, puedes usar lo que tú quieras, pero tarde o temprano se va a notar, ¿no? Es un proceso en el mundo, es un proceso natural. Dios no inventó las enfermedades, vinieron como consecuencia del pecado. Ahora, ¿Dios puede usar una enfermedad para sus propósitos? Definitivamente. ¿Dios puede usar un problema, una aflicción para sus propósitos? Claro que sí. Dios puede usar cualquier situación para tratar con nuestro carácter. Y dice Pablo que todas las cosas ayudan a bien. Ahora, la forma en que está escrita esta frase tiene la idea básicamente de un trabajo planeado. Dios está llevando a cabo su plan. Tu vida y mi vida no son asuntos de azar. No estamos viviendo al garete, sin rumbo. Dios trazó un plan y las situaciones buenas, malas, difíciles, agradables, nos están moviendo para que nos encaminemos al plan de Dios, al propósito que Dios tiene. De tal manera que las cosas, todas ellas, visibles, invisibles, las buenas, las malas, todas están encaminadas a nuestro bien. Es decir, todas están ordenadas para que nosotros lleguemos al objetivo que Dios tiene trazado. Esto puede ser muy frustrante para nosotros el día de hoy, porque aún dentro de la iglesia tenemos esa idea de que nosotros somos el centro de atención del plan de Dios. Y te tengo malas noticias el día de hoy. No es así. Dios es el centro de todas las cosas, no nosotros. Y Dios trazó su plan basado en sus propios criterios. Y Dios estableció las rutas para que todos nosotros, los que hemos creído, lleguemos a hacer lo que Él se ha propuesto. Pero déjame decirte algo. Dios no se mueve por nuestros deseos. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para que tú ores 2, 3 veces y digas, Señor, dame esto, concédeme esto. Ahora, no está mal que lo pidas, pero Dios no te va a dar aquello que no va de acuerdo a sus planes. Podemos pedir todo porque, insisto, no sabemos cómo pedir. Necesitamos sabiduría, pero en el camino el Señor en su bondad nos concede algunos caprichos también. Pero no es el propósito primario. Dios tiene su propio plan que ayuda a bien. Es decir, todas las cosas están ordenadas para conseguir un objetivo. Dios planeó todo para obtener un resultado. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? A los creyentes, a los que aman a Dios, los que han sido llamados, todas las cosas están ordenadas de tal manera para que Dios consiga su objetivo. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que todo lo que suceda va a ser para que tú seas feliz. No está diciendo eso. Ahora, no está diciendo lo contrario tampoco. ¿Sí me explico? Lo que sucede es que tenemos que entender que muchas veces nuestro concepto de bueno no es el concepto de Dios. Si yo te digo, defíneme lo bueno, quizá digamos, pues lo que es agradable, lo que estamos deseando, pero no necesariamente eso es lo bueno. Si dijéramos qué es lo bueno, tendríamos que irnos al estándar de bueno, al absoluto de bondad. ¿Y quién es ese? Dios. Y entonces tendríamos que decir que lo bueno es aquello que se apega a los criterios de Dios. Y en los criterios de Dios no siempre está primero la felicidad instantánea y el deleite personal. De tal manera que cuando nosotros
nos deleitamos en Cristo, cuando nosotros encontramos en Jesús nuestro tesoro, hacer la voluntad de Dios va a ser maravilloso porque nos va a llenar de gozo, porque estamos gozándonos en aquel que es el centro de todas las cosas, en aquel que es la expresión de Dios. Pero si nuestro mayor deleite no está en Cristo, la voluntad de Dios muchas veces nos va a decepcionar. Y de repente tenemos la idea de, este pasaje aplica si tenía una novia muy guapa y por alguna razón me dejó y me sentí muy mal y no me la acababa, y el hermano me dijo, ¿sabes qué? Todas las cosas ayudan para bien. Dios tiene una mejor para ti. Y yo, sí, Señor, amén, lo recibo, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor la voluntad de Dios es que no te cases, porque vas a tener un ministerio a tu cargo que a lo mejor si estuvieras casado no pudieras llevar adelante. ¿Ha sucedido? Sí, en el pasado ha sucedido. Gente que dijo, yo quisiera que todos fueran como yo, que no se casaran para cumplir con el llamado de Dios. ¿Es el llamado para todos? No, gracias a Dios, no es para todos. No es para todos. Pero lo que voy es un ejemplo de que la voluntad de Dios no siempre implica un gozo para nosotros si nosotros no nos estamos deleitando en Dios, si no encontramos nuestro mayor deleite en Él. ¿Sabes qué? Tengo un buen trabajo, me va muy bien, el Señor me ha bendecido mucho, y de repente te recortan del trabajo, todas las cosas ayudan a bien, te va a dar uno mejor. Sí, seguramente, pero no significa que vas a ganar más necesariamente que el anterior, o que vas a ganar lo mismo siquiera. Significa que en esta vida podemos experimentar eventos donde la bendición, donde el resultado no lo experimentemos aquí. ¿Sí me explico? La bendición de Dios la asociamos normalmente con las cosas que podemos ver y palpar aquí. Y por eso, cuando todo nos ha ido bien, me dieron un bono en el trabajo, el Señor ha sido tan bueno, Dios es bueno, ¿sí? Oye, mira, me dieron un carro, qué bueno es el Señor. Oye, me liquidaron, híjole, el Señor es bueno, te va a dar algo mejor, ¿no? Pero ahí no decimos, qué bueno es Dios, porque sé que está trabajando a través de esas cosas también. Por eso dice la Biblia que debemos dar gracias a Dios en todo, no por todo, pero sí en todo. En toda situación podemos estar agradecidos porque sabemos que Dios está trabajando. Otra vez, en tras bambalinas, en el backstage, Dios está trabajando. Dios entonces usa todas las cosas para nuestro bien. Otra vez, pero ¿cuál es nuestro bien? ¿De qué bien está hablando el Señor aquí? Ahora, otra vez, normalmente lo vamos a asociar con alguna experiencia personal, con algún deleite o algún disfrute, pero el bien que está aquí es la gloria final a la que los hijos de Dios han sido destinados. Si tú ves el versículo 28, dice allí, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, piensa esto, Dios está encaminando todas las cosas para que tú y yo seamos como ¿quién? Como su Hijo. ¿Puedes entender eso? Dios el Padre quiere que tú y que yo seamos como Jesús. Ahora, muchos también en la iglesia piensan que eso es ahorita también. Y dices, bueno, yo soy hijo de Dios, entonces yo voy a orar para que el sol se nuble y no haga tanto calor, ¿no? Está bien, quizá el Señor en algún momento te lo pueda conceder. Pero está hablando de un bien moral. Está hablando de ser transformados moralmente. Dios quiere que tú y yo seamos más como Jesús. Bueno, me voy a dejar crecer el candado, si me saliera, ¿no? Me voy a dejar crecer el candado como Jesús, para parecerme a Él. No está hablando de eso. Está hablando que tú y yo, en nuestro carácter, en nuestro anhelo de santidad, en nuestra obediencia al Padre, en nuestro amor por los demás, seamos como Cristo.
Y finalmente, un día, seremos como Él también físicamente. ¿Sabías eso? Vete ahí a Romanos 8. Y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo, es más, desde el versículo 15 dice, pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sabes? Jesús le llamó al Padre así, Abba, ¿no? Jesús se refería a su Padre de esa manera. No era algo común en el resto de las personas. Pero Pablo dice ahora, ¿sabes qué? Todos los creyentes, ahora por el Espíritu Santo, nos acercamos a Dios en lugar de tener temor, nos acercamos con ese deseo que podemos decirle, papi, papá. Vemos a Dios de una manera diferente. No lo vemos como un ser extraño que está sentado en un trono por allá, que no, pues sabe que existimos, pero no tiene un contacto personal. No, Pablo nos dice, tenemos una relación, una filiación como hijos. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. El Espíritu que estuvo en Jesús, el mismo Espíritu está en nosotros y nos dice, somos hijos de Dios. Tenemos esa convicción interna por medio de Jesús. Y no solamente eso, dice el 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero mira la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esa es la clave de lo que está diciendo Pablo. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo vas a padecer. Ahora, honestamente, seas cristiano o no, vas a padecer en el mundo. Pero lo que está diciendo Pablo es, no tengas la idea de que por ser cristiano no vas a sufrir. No es así. Ahora, sí, yo sufrí mucho como cristiano porque pues el otro día me robé unas cosas de ahí y me agarró la policía y aunque era cristiano me metió a la cárcel, claro. No sé si, no quiero raspar muebles, ¿no? Pero no sé si haya personas aquí que se suben, exceden todos los límites de velocidad en el carro, pero ponen la Biblia enfrente, ¿no? Porque así no los va a detener la policía, ¿no? Y de repente los paran y, oficial, soy cristiano. Pues qué pena, ¿no? Porque deberías de respetar las leyes. No está diciendo que por quebrantar las leyes o por ser desobediente sufras. Lo que dice la Biblia, lo dice Pedro, lo dice Pablo, es si tú siendo cristiano, obedeciendo las leyes, buscando la voluntad de Dios, sufres, no hay problema. Tú estás compartiendo los sufrimientos que tuvo Cristo también aquí. Díganme algo, ¿Cristo merecía sufrir? No, era el Hijo de Dios, ¿cómo se les ocurre? Sin embargo, padeció. Pero dice aquí Pablo que en el versículo 17, si vivimos como Cristo, entonces somos no solamente hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y una pregunta, ¿conoces el testamento de Dios? ¿Qué tendrá Dios en su testamento? ¿Cuántas posesiones tiene Dios? Todas las cosas. Más adelante, en otra escritura dice que todas las cosas nos pertenecen. El autor de Hebreos dice que el mundo venidero no lo sujetó a los ángeles, sino a los hombres. Todas las cosas, dice que le pertenecen al Señor y somos herederos, no solamente hijos. Fuimos adoptados, pero con todos los derechos. Pero dice, no solamente eres heredero de Dios, sino que eres coheredero con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que le ha dado el Padre a Cristo? Todas las cosas. Dice que le dio un nombre que es por sobre todo nombre y tiene potestad y el dominio y todo se lo ha dado al Hijo. Pues junto con el Hijo quiere que nosotros heredemos, que nosotros recibamos las mismas cosas. ¿Sí queda claro? Ok, eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos para ser más como Jesús, que nosotros vayamos siendo transformados para que seamos más como Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros
consideramos eso una bendición. Honestamente, no levanten la mano, piensa. Y piensa en esto, ¿qué tanto te pareces a Jesús? ¿Cuánto de su carácter se está manifestando en tu vida el día de hoy? Y sabes, nosotros a veces, como personas, tenemos la tendencia a querer hacer, aparentar algo. Es decir, si yo hago muchas cosas, entonces yo voy a mostrar que soy cristiano. Sí, podemos hacer muchas cosas con malas intenciones, aún dentro de la iglesia, aún dentro del ministerio, aún dentro del servicio. Yo puedo estar aquí arriba con muy malas intenciones y aparentando estar sirviendo a Dios. Esa es una realidad. Por eso lo más importante para Dios no es lo que haga, sino lo que soy. Y de hecho en el libro de Efesios, en el capítulo 4, si tú vas para allá, dice que para eso estamos en la iglesia los pastores, los maestros, los evangelistas. En el capítulo 4, en el verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios está interesado en lo que somos. Dios quiere trabajar dentro de nosotros, en nuestro carácter, en nuestras prioridades, en la forma en que vemos este mundo y las decisiones que tomamos y en nuestra perspectiva de lo que es importante y no. Dios quiere que todos nosotros seamos más como Jesús. Y es lo que les está diciendo aquí. Dios está trabajando para eso. Dios está más interesado en cambiar tu carácter y mi carácter que en hacernos felices. Dios está más interesado en que tú y yo seamos más santos y busquemos y anhelemos más a Dios que en que estemos gozosos y cómodos. No es la prioridad de Dios nuestra comodidad ni nuestra felicidad conocida o entendida en términos humanos. Dios está trabajando para que seamos más como Él. Porque de hecho, eso es lo que dice si tú regresas ahí a Romanos 8, pero en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No solamente nosotros vamos a ser libertados, un día la creación va a ser libertada. Dios entonces está trabajando para que tú y yo seamos más como Jesús. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo está haciendo Dios? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? ¿Qué cosa? Que no existe nada que pueda afectar nuestra vida que no esté bajo el completo control de nuestro Padre amoroso. Y ese es el punto. Todo lo que sucede en nuestra vida es la garantía que tenemos. Todo lo que sucede en nuestra vida está bajo control de nuestro Dios. De un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y mira, vamos a verlo en la manera que lo explica Pablo. Primero dice allí, en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, la palabra conocer, pues es muy familiar, ya la conozco, vas a decir, ¿no? Es tener información acerca de algo en nuestro lenguaje. En la Biblia, la palabra conocer tiene una connotación diferente. En el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, la palabra conocer se usa como un eufemismo. Es decir, una palabra que significa algo para decir otra cosa diferente. ¿En qué sentido? Tú lees en los evangelios y vas a ver que José no conoció a María hasta que nació Jesús. ¿Qué significa conocer allí? Intimidad sexual. Significa intimidad sexual. Esa connotación entonces de conocer implica una relación íntima. En la Biblia
Esa es la manera en que normalmente se usa esta palabra conocer. Y cuando tú buscas ejemplos, te vas a dar cuenta de que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Traigo aquí algunos ejemplos que voy a compartir para que veamos que implica no solamente información acerca de una persona, sino un conocimiento profundo o incluso una elección. En Amós 3, verso 1 y 2, y traigo, si quieres apúntalos, traigo diferentes versiones, traigo dos versiones aquí. Amós 3, 1 y 2 dice, en la Nueva Traducción Viviente: escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel y Judá, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Si tú lo ves en Reina Valera, dice, a ustedes conocí de entre todos los pueblos de la tierra. Bueno, Dios conoce a todos los pueblos de la tierra. Así, conocer allí, en ese contexto, es de una relación especial. De hecho, en la Nueva Versión Internacional, el mismo verso dice: oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Otra vez, el contexto conocer es elegir o establecer una relación personal, una relación diferente. Ahora, si tú te vas a Romanos, al capítulo 11, dice el versículo 1, Pablo está hablando acerca de Israel, y dice el verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿qué? Conoció, desde antes conoció. Ok, si te fijas nuevamente, el contexto implica una elección o establecer una relación especial. En la Nueva Traducción Viviente, en lugar de conoció, dice al cual eligió desde el principio. De tal forma entonces que cuando pensamos aquí en lo que Dios hizo, porque es Dios el que hizo todas estas acciones, Dios dice a los que antes conoció. Es decir, antes de que tú y yo fuéramos formados, Dios pensó en nosotros, Dios fijó sus ojos en nosotros y Dios estableció un plan para que nosotros llegáramos a hacer lo que Él se ha propuesto. Si tú vas a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice la Nueva Traducción Viviente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y si ves la Nueva Versión Internacional del mismo pasaje, usa la palabra, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimido por su sangre. En los dos casos, la idea es que el Padre tomó una acción en el pasado, donde estableció una relación diferente, una relación peculiar. Dios conoce a todos los hombres, ¿estamos de acuerdo? Él los creó. Dios conoce a todos los hombres, pero aquí está hablando en el sentido de una relación especial. Y fíjense lo que dice después. Hay una secuencia. Dice allí que a los que antes conoció, dice el verso 29, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ok, primero, cuando hablamos entonces de conocer, lo que está implicando la Biblia, el texto, es que Dios decidió iniciar una relación con nosotros. Pero luego dice que predestinó, y la palabra que se usa para predestinar significa básicamente determinar por anticipado, ordenar por adelantado. La palabra es proorizo y significa preparar de antemano o por anticipado. Y dice ahí, básicamente lo que significa es dirigir a una persona a una meta específica.
Ahora, estas cosas son muy polémicas, hay mucha discusión y siempre que tú leas cualquier comentario vas a encontrar opiniones, si eres calvinista, si eres arminiano, ahora si eres molinista, pero en todos los casos vas a tener que asumir y reconocer que implica un acto de parte de Dios. Dios ordenó algo. ¿Es importante esto? Claro que sí es importante. La salvación depende, o la iniciativa de la salvación depende primariamente de Dios. Oye, pero yo recibí el Evangelio, yo acepté, ciertamente, tú tienes que recibirlo, pero cuando estás recibiendo, estás, como dice Pedro, afirmando tu elección y tu llamado. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú das el paso de fe de creer a Jesucristo, de creer en el Evangelio, estás confirmando que has sido llamado, de tal manera que puedes tener la confianza de que estás en el plan de Dios. Dios está trabajando para llamarnos allá. Dice entonces, Dios decidió iniciar una relación, Dios nos conoció, Dios nos dirige o nos dirigió a una meta específica. En este caso, ¿cuál es la meta? Ser conformado a la imagen de Jesucristo. Nos predestinó. Ahora, ¿puedo ser predestinado a ser como Jesucristo sin recibir a Jesucristo? No. ¿Puede un cristiano ser cristiano sin él recibir a Jesús? No. ¿Tiene un cristiano que le comparten el Evangelio que decir que sí voluntariamente? Claro. Pero eso no implica que Jesús o que el Padre no está actuando. No sé si me explico. Piensa en esto, Pablo iba camino a Damasco preguntándose si Jesús era el Hijo de Dios, leyendo el Evangelio y decidió creer. ¿Así fue? No. ¿A dónde iba Pablo camino a Damasco? Iba a buscar creyentes para encarcelarlos porque estaba en contra de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Viene una luz, cae, escucha la voz, dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús al que tú persigues, ¿qué quieres que yo haga? Y se fue y obedeció al Señor. Pablo dijo: ¿sería bueno obedecer a Jesucristo? ¿Sería bueno un día que alguien me compartiera y yo decir que sí al Evangelio? No, lo tomó por sorpresa. El Señor se manifestó. Pablo dijo sí, porque de hecho el Señor le dijo: está duro, ¿no?, darle patadas al aguijón, ¿no? No te pongas a las patadas con Sansón, Pablo. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Dios está dirigiéndonos a un objetivo porque decidió establecer una relación con nosotros en la eternidad pasada. Y esa palabra predestinar la vas a encontrar también en otras muchas escrituras. Cuando tú ves Efesios, ve Efesios 1, y de hecho en Efesios continuamente se usa esa frase, predestinado. En el capítulo 1 dice el verso 4, desde el 3 para que no pierdas el hilo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es lo mismo que estamos leyendo en Romanos. Dios en su gracia decidió un día, sin que tú lo conocieras, tener una relación contigo, y en Jesucristo tú pudiste conocerlo y te adoptó como hijo y te dio un destino como hijo de Dios para que seas como Jesús, pero fue por su gracia y por su acción, no porque tú tengas una inteligencia superior. Es que yo dije que sí a Cristo, al Evangelio, porque yo sí entendí, yo sí agarro la onda, no como el que le predica si no recibe. Yo sí tengo un coeficiente intelectual superior, ¿no? O no, es que yo no soy tan malo como él, yo soy mejor y yo por eso le dije que sí a Dios. No, no es por tu sabiduría, no es por tu moralidad, no es porque tú seas mejor que nadie, es por su gracia, el Señor que nos llamó, por su gracia. ¿Sí queda claro? Ok, se me está haciendo tarde, apúrenle. Ok, entonces vemos, decidió tener en el pasado cuando conoció una relación con nosotros y por eso nos predestinó para que fuéramos como su Hijo Jesús. Nos puso en esa ruta. Pero no solamente eso, dice en el versículo 30,
que a los que predestinó, a estos también que llamó. Llamó, no solamente decidió tener una relación y también estableció un plan, sino que los llamó de una manera especial, nos llamó de una manera divina. La palabra escaleo significa llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. No es, yo a mi hija la llamo a cenar y tengo que llamarla muchas veces y a veces no baja, ¿no? Si no subo y la llamo de la oreja, no es cierto. Pero a lo que voy no se refiere a ese llamado, se refiere a un llamado divino, un llamado a participar de la bendición, de la redención. Caleo es el llamamiento de parte de Dios a que nos relacionemos con Jesús. Pablo dijo, fiel es Dios, el cual los llamó ¿a qué? A comunión con su Hijo Jesús. Tú y yo un día le dijimos que sí al Evangelio. Un día, no fue la primera vez que me compartieron a mí, yo de tiempo atrás andaban tras de mí, un amigo que era evangélico me había compartido y yo me resistía y sí quería como que quería y no quería, pero un día cuando entré a esa iglesia, y esa es la verdad, el pastor ni estaba hablando de eso. El pastor andaba en su rollo, que Rusia era el oso y que iba a ir a atacar a Israel. Él estaba en su rollo apocalíptico acá. Y yo dije, el Señor murió por mí. Y recibí al Señor. Y empecé a cantar con vergüenza, pero empecé a cantar. O sea, supe que el Señor había hecho algo en mí. Me llamó. Y no solamente me llamó, precisamente lo que entendí allí es en el versículo 30, dice, y a los que llamó también justificó. Dios decidió tener una relación contigo en el pasado, te conoció, te predestinó para que participaras de su gloria, te llamó de una manera efectiva, espiritual, para que tú recibieras el Evangelio y te justificó, es decir, te hizo justo delante de Él. Eso implica que nosotros delante de Dios nos ve como Jesús, somos justificados por la fe. Pablo en Romanos en el capítulo 5 con eso comienza, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sabemos que Dios no está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por Jesús. ¿Soy justo? No, soy bien ingrato, soy pecador, esa es la realidad. Quizá estoy en el top 10 de los pastores más carnales de Hermosillo, pero ¿sabes qué? Soy justificado por la fe, no por lo que yo hago. Dios me ve como justo porque me atribuye la justicia de Jesús, no por las obras que yo hago. Y eso es parte del plan de Dios. Dios que me conoció es el Dios que me predestinó, es el Dios que me llamó, es el Dios que me justificó. ¿Y sabes qué dice allí el versículo 30? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y la palabra glorificar es la palabra doxazo, que significa hacer glorioso. Y ese es el centro del capítulo 8. Así como un día la creación entera fue sujeta a degradación, un día se va a manifestar la gloria de los hijos de Dios. Y por eso decía que tú y yo todavía no mostramos lo que somos. Este cuerpo, esta carpa, esta tienda a la que se refiere Pablo, se va desgastando y nos hace ver así medio chafones, ¿no? Porque nos sigue estorbando para mostrar la plenitud de Dios. Aun cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, esta carne sigue teniendo las inclinaciones. Ahora, no estoy hablando de la carne como el pellejo, ¿no? O el músculo, según sea el caso. Estoy hablando de la naturaleza que tenemos como seres humanos, la inclinación moral que tenemos todavía hacia el pecado. Y esa es la que el Señor está trabajando en nosotros con su Espíritu Santo. Ahora, ya fuimos glorificados. A los ojos de Dios, sí. ¿Qué implica esto? Es un hecho. Es un hecho. Me ves todo chafa aquí, pero ¿sabes qué? Dios me ve glorioso. Véanme con los ojos del Señor, por favor. Y solamente cuando podemos tener esa perspectiva divina es que podemos amar a los demás. ¿Sabes qué? La riegas mucho, pero te voy a ver como el Señor te ve, ¿no? Es un hecho. La pregunta sería, si Dios te conoció, si Dios te predestinó, si Dios te llamó, si Dios te justificó, ¿de repente te va a dejar tirado a medias?
de repente va a abandonar la obra y va a decir, la neta ya me enfadé de ti porque me has hecho batallar mucho. Entonces ahí quédate como estás, ¿no? No. Y es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia de los romanos. ¿Sabes qué? Sí está sufriendo, sí está difícil, está feo el mundo, sí, pero acuérdate que eso que estás padeciendo no se compara con la gloria que Dios está formando en ti. Con lo que un día toda la creación va a ver. Un día acá vas a salir en otro cuerpo. No sé si con pectorales ahora sí, toda la onda. No sé, pero va a ser glorioso. No sé cómo va a ser físicamente, pero lo que sí sé es que va a ser como Jesús. De hecho, la Biblia dice que vamos a conocerlo como es, dice, y vamos a conocer cómo fuimos conocidos cuando venga lo perfecto, dice Pablo en 1 Corintios. Cuando estemos libres de la presencia del pecado, cuando ahora sí, algo sí es seguro, me van a ver sin lentes. Yo no voy a necesitar lentes para verlos a ustedes. Vamos a estar en un cuerpo glorificado y ¿sabes qué? Vamos a estar compartiendo con Jesús. ¿Sabes cuál? No solamente el objetivo es que nosotros seamos como Jesús. Ahora, siendo como Jesús en esta vida, decíamos, Dios está trabajando en nosotros para que seamos como Jesús. ¿Por qué? Jesús, ¿qué hizo mientras vivió? Todo su objetivo era ¿qué? Glorificar al Padre. Todo lo que hago es lo que el Padre me da. Todo lo que hago es para glorificar al Padre. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? Dar gloria a Dios. Ahora, Dios entonces su objetivo primario es que nosotros estemos gozosos, felices, tranquilos. No, que le demos gloria. Y que le demos gloria a Jesús. Porque Jesús, aunque vamos a ser como Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Esto no significa que Jesús en algún momento dado nació y fue el primero en nacer. No, la palabra es el que tiene la preeminencia. Que a pesar de que nosotros lleguemos como Jesús, vamos a decir, Jesús, tú eres el bueno. Aun cuando seamos como Él, aun cuando estemos compartiendo la herencia del Padre con Él, vamos a decir, eres el bueno. Es el preeminente. Y el objetivo entonces es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Entonces, amados, imagínate, podemos tener esta confianza de lo que Dios empezó, Dios lo va a completar. Y eso es lo que dice Filipenses, el capítulo 1, el verso 6. Estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a completar para el día del Señor. Dios la va a completar. Esa es la seguridad que tenemos. Si tú eres creyente, si tú el día de hoy estás aquí, tu fe está puesta en Jesucristo, es porque Él en la eternidad pasada, antes de que tú existieras, decidió establecer una relación contigo, porque Él te conoció, porque Él te predestinó, te puso una meta, que es que compartas la gloria de Jesús, te llamó, te hizo justo delante de Él y te glorificó. A sus ojos es un hecho. Hoy todavía no lo vemos completamente. Y aquí solamente lo vamos a ver en cuanto al carácter, pero un día será en todo nuestro ser. ¿Cómo termina Pablo? O más bien, ¿cuál es el verso que sigue? Dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y bueno, léelo en tu casa, te va a decir nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si estás pasando por dificultades, si estás luchando con tu carácter o con el carácter de tu esposo o el de tu esposa o el de tus hijos, ¿sabes qué? Velo a la luz de la perspectiva de Dios. Todas esas cosas aún pueden traer un beneficio en esta tierra o en la venidera. Algunas cosas las vamos a ver aquí, otras las vamos a ver allá. Piensa en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. Dice que estos no vieron el cumplimiento de las promesas, pero lo acariciaron de lejos. Dice que allá lo veían a lo lejos y murieron sin verlo. Pero ¿sabes qué? Dios siempre les proveyó de algo mejor para que todos juntos seamos perfeccionados. Todos juntos un día vamos a ser glorificados como hijos de Dios y entonces sí se va a manifestar lo que somos. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
aun cuando podemos frustrarnos en ocasiones, no solamente por las dificultades que vemos en el mundo, no solamente porque a veces somos tentados a pensar que es alguien más el que está en control de las situaciones. Señor, a pesar de que aún en nuestra mente podemos luchar y batallar con pensamientos, con ideas contrarias a tu voluntad, en tu palabra, Señor, siempre encontramos el consuelo, la seguridad y el descanso de que tú estás en control de todas las cosas. Señor, eres tú el que ha hecho el plan, y aun cuando nosotros en nuestra libertad, Señor, podemos tomar decisiones que son contrarias a tu plan, nunca, Señor, afectarán tus propósitos o tus planes. Señor, tú estás en control de todas las cosas. No hay un átomo rebelde. Señor, el diablo no está a sus anchas. Todas las cosas están sujetas a tus propósitos. Y toda situación, Señor, toda dificultad, todo problema, tú lo puedes usar para hacernos avanzar hacia esa meta de ser como tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque el día de hoy, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestras fallas, Señor, podemos entender que seguimos siendo humanos, pero en nuestro espíritu, Señor, tenemos la confirmación de que somos tus hijos, somos herederos tuyos y somos coherederos con Cristo. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, de manera gradual, paulatina, tú nos sigues transformando para que seamos más como Jesús. Señor, gracias porque no nos has dejado solos. Gracias porque estamos ciertos de que si tú comenzaste la obra, eres fiel para completarla hasta el día que tú nos llames o el día que tú regreses. Señor, y en eso te damos muchas gracias, Padre. Señor, y queremos pedirte por cada persona que está reunida en el día de hoy. Señor, aquellos que están pasando luchas, aquellos que están pasando aflicción, aquellos que están quizá luchando en su mente, en su pensamiento, Padre, que tú traigas paz a su corazón. Primero, sabiendo que estamos en paz contigo. Tenemos paz con Dios. Señor, segundo, porque si tenemos paz con Dios, tenemos entonces también la paz de Dios. La paz que el mundo no puede quitar. La paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Que no depende de las circunstancias o de las situaciones, sino de ti. Señor, quita todo conflicto en nuestro corazón. Llévanos a estar confiados en ti, que podamos encontrar el deleite, el